Reciban todas y todos quienes nos acompañan en vivo y quienes posteriormente podrán vernos en diferido, una cordial bienvenida a un espacio de la Cátedra Yaica, Costa Rica. Les saluda Ricardo Martínez Esquivel, docente de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y coordinador académico del Observatorio sobre Asia y África en esta misma Casa de Altos Estudios. Para la Universidad de Costa Rica y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, es un placer presentar el día de hoy la sesión número 6 titulada El desarrollo educativo en la modernización de Japón. En este encuentro compartiremos con la doctora Cecilia Onaja, profesora en Historia de la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora de la Cátedra JICA Argentina. Ella es especialista en estudios avanzados sobre Asia y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Japón. Destaca su trabajo en la evolución de la política educativa de la nación nipona y sobre comunidades migratorias japonesas en Argentina. También contaremos con la participación del máster Ronnie Vargas, politólogo graduado en nuestra Casa de Altos Estudios, Universidad de Costa Rica, y actualmente residente en Japón, desde donde nos expondrá el día de hoy. Ronnie Vargas realizó sus estudios en los campos de intercambio cultural y la cooperación internacional. Se desempeña actualmente como profesor de estudiantes de educación primaria en ese país. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que por medio del canal de YouTube de la sede del Pacífico y por el medio del Facebook Live de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica nos pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas. Tanto a la doctora Cecilia Onaja como al máster Ronnie Vargas, les extendemos un caluroso saludo y les agradecemos su disposición para intercambiar con nosotros su pensamiento e ideas sobre este interesante tema. Dicho esto, le doy la bienvenida a la a la doctora Onaja. Muy bien. Bueno, aquí en Argentina es de noche, así que saludo, buenas noches, buenas tardes, a Ronnie, buenos días en Japón. Para mí es un gran honor y les agradezco la muy amable invitación de permitirme participar en este espacio con ustedes y compartir alguna información, conocimientos y mi pensamiento respecto del tema presentado. Voy a compartir pantalla con ustedes ahora. Bueno, el título que puse a mi presentación es Educación, Internacionalización y Desarrollo en Japón, y una aproximación a su historia y presente desde América Latina. Sobre internacionalización, bueno, ustedes ya tuvieron un encuentro relativo a la historia japonesa, así que ya la base sobre los procesos históricos ya algún conocimiento tienen, así que voy a partir de esa información. En la era premoderna, el periodo de Edo o Tokugawa, ya inclusive con la medida de cierre del Japón, la internacionalización, la necesidad del contacto con Occidente continuó. En realidad, los primeros contactos con el mundo occidental comenzaron en el siglo XVI y vamos a ver que misioneros ibéricos principalmente, ¿no? Avanzaron en territorio japonés evangelizando, pero esto encontró resistencia debido a que en ese momento el Japón estaba en periodo de reunificación, así que lo consideraron una ideología que iba en contra de ese proceso y finalmente fueron expulsados y se cerraron las fronteras. El único punto de contacto con Europa fue Holanda. Los holandeses no quisieron difundir religión, pero sí continuar con las comunicaciones. Y así continuó llegando información desde Occidente al Japón. Así que para tomarlo como una característica especial del caso japonés frente a otras naciones asiáticas, por ejemplo, vamos a tener en 1774 la traducción del primer tratado de anatomía de medicina occidental, lo cual hace a los japoneses en ese sentido, bueno, una sociedad que ya, bueno, empieza a desarrollar su curiosidad respecto del el mundo occidental y de la información de Occidente. Ya con la apertura de los puertos, 1853,
vamos a ver que toda esa energía contenida a lo largo de 200 años que duró el cierre del Japón y sus fronteras, de pronto fueron liberadas por este proceso político. Y los japoneses entonces se dieron cuenta de lo atrasado que estaban y la necesidad nuevamente de la internacionalización, de buscar el conocimiento en el mundo, de lo atrasado que estaba en cuanto a su estructura social, económica, política, sus conocimientos científicos y tecnológicos. Así que un área importante del desarrollo de la educación japonesa fue las lenguas extranjeras. De hecho, hoy en día, ¿no?, en las universidades tienen departamentos específicos que se encargan de la enseñanza de diferentes lenguas extranjeras. Y uno de los, acá tenemos en el slide 3 ejemplos de textos que fueron significativos en ese momento de apertura, en la segunda mitad del siglo XIX. Primero, Self-Help, un libro que fue importante en los Estados Unidos y que sería traducido así como desarrollarse a sí mismo. Los japoneses encontraron en este texto una fuerte, bueno, recibieron fuerte impacto y los alentó a empezar a desarrollarse por sí mismos. De hecho, se tradujo en japonés, fue uno de los primeros libros que se tradujeron y fue un bestseller. El libro que vemos en el medio, disculpen, está en japonés, pero es una biografía hecha por Oniwa Minako sobre Tsuda Umeko. Se menciona en la charla de historia la historia de Tsuda Umeko. Muy interesante porque a los 5 años su padre la envía a los Estados Unidos. Muy pocas personas tomarían una decisión así. Era para estudiar inglés, ¿sí? Y ella va a ser finalmente, cuando regrese a Japón, una de las iniciadoras de la educación superior femenina y el desarrollo de las lenguas occidentales también. Ella va a crear una institución superior que actualmente es Tsuda Yuku también, ¿no?, la Universidad Tsuda. Y el tercer libro, Yukichi Fukuzawa, es quien vemos en la portada y es un poco el autor de este libro, que es La promoción del conocimiento, ¿sí? Va a ser uno de los primeros intelectuales que va a preocuparse por también la traducción y la difusión de ideas occidentales. La educación en Japón también tuvo un proceso bastante, digamos, errático en el sentido de que, por ejemplo, se va a crear el primer colegio industrial cuando todavía no había Ministerio de Educación. Lo va a crear el Ministerio de Industria y Tecnología en 1877. Recordemos que en 1885 recién se crea el Ministerio de Educación. Pero estos, digamos, extraños pasos que tomó la educación superior en particular, tienen que ver con tener el foco puesto en el desarrollo industrial, el desarrollo económico del Japón, la necesidad de ganar el tiempo que esos 200 años de cierre había significado, ¿no?, para su desarrollo tecnológico y científico. Lo interesante del caso japonés es que contratan profesores extranjeros, profesores europeos, muchos de la Universidad de Glasgow. Es interesante esto. Y lo que ponen en la política japonesa respecto de esta adquisición de conocimiento extranjero es que los profesores extranjeros eran contratados solamente por 2 o 3 años, hasta el momento en que se formaban japoneses capacitados para reemplazarlos. Otra forma de acelerar este proceso de conocimiento fue enviar jóvenes japoneses también a estudiar a Europa, ¿sí? Pero bueno, este caso me pareció muy interesante. ¿Quiénes eran los primeros discípulos? Ex samurái que habían quedado sin trabajo y que se van a insertar en la nueva sociedad moderna a partir del conocimiento y de la industria fundamentalmente. La educación, entonces, va a tener una fuerte impronta occidental, ¿sí? El primer modelo que se toma para la educación básica es el estadounidense, pero no cuaja bien con las características tradicionales de la sociedad japonesa. No obstante, vamos a ver que va a ser muy fuerte, ¿no?, el impacto de las ideas occidentales en la educación básica japonesa. El primer ministro de Educación va a ser Mori Arinore en 1885. Él va a cumplir funciones como embajador japonés en los Estados Unidos muy brevemente, y durante su estancia en Estados Unidos él va a emitir consultas a intelectuales, profesores y políticos estadounidenses, y de las cartas que él recibió en respuesta a sus consultas, editó un libro que se tituló Educación en Japón,
y que planteaba, bueno, qué tipo de sistema educativo, cómo reformar el sistema educativo y adecuarlo, ¿no? Para las necesidades del desarrollo japonés. Pero no todo fue occidentalización, ¿sí? Vamos a ver que va a tener un fuerte contenido tradicional también. Y esto se puede observar muy claramente en la Ley Fundamental de Educación o el Edicto Imperial de Educación, promulgado en 1890. Era un mensaje del emperador con alto contenido confuciano. Este documento además fue utilizado como forma de adoctrinamiento de la población y el desarrollo del nacionalismo, la identidad nacional japonesa. Si ven, bueno, lo que se dice dentro del texto tiene que ver con principios que pueden ser válidos para cualquier sociedad humana, como ser respetuosos de la autoridad, respetuosos de los padres, ser armoniosos entre cónyuges, ser sinceros con amigos, etcétera, ¿no? Son principios que eran de origen confuciano, pero que son principios válidos para cualquier sociedad. Bueno, luego, bueno, este documento fue utilizado específicamente, ¿no? Para fortalecer la conciencia nacional. Lo incorporé porque también tiene que ver con esta idea de que la educación japonesa moderna no fue solo occidentalización, hubo un fuerte contenido también, un anclaje en la tradición, y se consiguió una amalgama que les sirvió a los japoneses para desarrollar la sociedad moderna que necesitaban para poder igualar a las naciones europeas, a las principales potencias. Este cuadro es muy interesante, ¿no? Cuando empieza a ponerse en marcha este aparato de educación moderna, vamos a ver que en los primeros tiempos la educación no va a ser gratuita. Y ustedes, como ustedes ven en el gráfico muy claramente, en los primeros tiempos la tasa de matriculación, o sea, es casi durante toda la segunda mitad del siglo XIX, la tasa de matriculación apenas se sube al 50%, pero al llegar a 1900, abruptamente, bueno, sube y alcanza casi el 90%. Es muy interesante. La tasa de matriculación en Japón de los niños japoneses va a llegar a casi el 100% al fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Una de las razones es porque finalmente se va a hacer gratuita, ¿sí? Y bueno, hubo muchos también elementos que contribuyeron a este éxito en cuanto a la matriculación. Porque, ¿qué pasaba? Cuando se obligó a todos a ir a la escuela, obviamente en los casos de las familias campesinas, los niños son parte de mano de obra. Especialmente el caso de las niñas, la educación femenina es un tema porque las niñas son parte del servicio doméstico, digamos, en las casas, ¿sí? Fíjense, uno de los hechos más interesantes es que se les permitió a las niñas que cuidaban a hermanos menores a asistir con sus hermanitos a la escuela para que puedan ser alfabetizadas. Ese tipo de medidas. Y otra medida interesante es esta. El Undokai o Festival Deportivo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la escuela o la matriculación? Es que el Festival Deportivo en las escuelas, especialmente en las aldeas rurales, hizo que la escuela se convirtiera en el centro de actividad social de la aldea o de los pueblos, ¿sí? Y todas las familias tuvieron que estar vinculadas allí. Allí es donde se desarrollaban estos festivales deportivos, en donde competían todos los niños, y asistían todas las familias a alentarlos, ¿sí? Después allí se hacían los festivales artísticos o la exposición de productos, o cuando llega el cine también va a ser la escuela, ¿no? El lugar de actividad social del pueblo. Y esto también impulsó mucho la matriculación y la asistencia de los niños a la escuela. La- Yo destaco mucho, y esta es una de las ideas centrales que quedó de mi experiencia de estudiar la educación japonesa. El gobierno japonés, a través de su política educativa, no tuvo miedo de proveer al pueblo de la herramienta fundamental que es la educación y el acceso a la información. El saber leer y escribir prepara una población leal, nacionalista, prepara una población adecuada para las nuevas demandas de la industria moderna, pero también le da al pueblo las herramientas para el acceso a todo tipo de información, a la adquisición de todo tipo de corrientes de pensamiento alternativas y la capacidad o las herramientas para discutir las decisiones nacionales en política, ¿sí? El gobierno japonés no tuvo miedo en
darle esas herramientas y favorecer un cierto camino democrático, ¿sí? Que después, bueno, por supuesto que hasta la Segunda Guerra Mundial va a controlar, pero de todos modos, bueno, vamos a ver entonces la proliferación de estos medios informales de educación como revistas. Bueno, a la izquierda tienen Chugo Koron, que es una revista, un mensuario en donde publican los principales intelectuales japoneses, incluso hasta hoy en día, ¿sí? Y a la derecha una revista para niños o adolescentes, ¿no? Shonen Crab, que bueno, actualmente hay otras revistas de estas características, pero en donde también, bueno, se inculcaba, ¿no? Este tema del ser artífice de sí mismo, desarrollarse sí mismo como el self-help de Smiles al principio, ¿no? Incluso van a desarrollarse escuelas de campesinos y obreros en donde se les va a dar en la década del 20, ¿no? Información sobre introducción al derecho, por ejemplo, o la historia del movimiento obrero, o pensamiento moderno. Estos ya son los organismos o sindicales o agrupaciones de obreros y campesinos las que a través de ese arma que es la posibilidad de leer y escribir tienen acceso a otro tipo de información y esto se difundió. El sistema educativo antes de la Segunda Guerra Mundial tenía una educación primaria común, básica para todos, pero vemos que hay distintos colores en los niveles medio y superior. Quiere decir que había distintas líneas para los distintos sectores de la población. Solo una élite llegaba a la universidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace la ocupación es esto, dar igualdad de oportunidades a todos. Y además, bueno, el gobierno se va a encargar inclusive de integrar a la población que era repatriada o a los soldados que eran desmovilizados a poder reinsertarse en la sociedad a través de la educación superior y va a crear un sistema de becas nacionales que va a permitir a muchos jóvenes poder tener estudios universitarios. Recordamos que hasta hoy en día la educación superior no es gratuita. La secundaria superior y la educación universitaria, incluso la nacional, pero que existen sistemas de becas muy eficientes y que además, bueno, constituyen fondos de dinero que se renuevan a partir de la devolución de las becas para aquellos graduados universitarios que consiguen trabajo, lo cual hace un sistema muy interesante. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra y la reconstrucción fue un periodo muy duro para los japoneses, pero les permitió, a partir de las medidas de ocupación, nivelar, dar igualdad de oportunidades reales. Y bueno, como vemos en el cuadro que ven en pantalla, ¿no? Eh, la importancia, bueno, de la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible se va a dar a través de programas de salud escolar que en realidad vienen desarrollándose de antes de la guerra, pero en este caso ya con más énfasis, los comedores escolares, la ley de comedores escolares para asegurar la nutrición adecuada, ¿no? Y bueno, ya para el 60 se consigue nuevamente la matriculación completa de los niños y para el 70 la mayoría de los que terminaban la educación obligatoria entraban en la secundaria superior, el 80%, ¿sí? Actualmente ha superado esa medida y de todos modos los que se gradúan en la educación secundaria o media superior, aproximadamente 50%, un poco más, va hacia la universidad. El resto sale al mercado laboral. Este tema de la alimentación, ¿no? La importancia que también a través de la educación se prestó, fue muy importante, ¿sí? Para el desarrollo de los niños y de su capacidad de aprendizaje también. A la izquierda vemos el menú antes de la guerra, que igual todos los niños de todas las regiones de Japón no tenían acceso, pero bueno, incluso el gobierno ayudaba o había organismos de caridad que colaboraban. A la derecha ya vemos el menú que ya va a ser establecido, ¿no? A través de la ley de programas de almuerzo escolar, en donde se va a garantizar un balance alimenticio adecuado, ¿no? Para los niños. Estos elementos como el pan, o sea, la harina de trigo o la leche, va a ser introducidos a partir del gobierno de ocupación estadounidense. Y luego, bueno, vemos carne de ballena que se comía al principio, ¿no? Va a empezar a incorporarse las proteínas directamente.
Atención a cuestiones básicas. También es otro aspecto que me parece fundamental a tener en cuenta, ¿no? Cuestiones básicas. Incluso en el centro de la ciudad de Tokio, ¿no? Vamos a tener escuelas en donde a los niños se les enseña cuestiones básicas como la limpieza del espacio común o ayudar en las comidas o la huerta, etcétera, ¿no? Uno piensa, en Latinoamérica, por lo menos en mi país, en Argentina, se piensa que este tipo de cuestiones se corresponden a la familia. Lamentablemente por el aumento de la pobreza, especialmente en mi sociedad, ¿no? Esto es una carencia y un déficit muy grande, ¿sí? Y en el caso japonés vemos que es una sociedad súper desarrollada y sin embargo estos elementos de enseñanza básica del ser humano, ¿no? Para su sobrevivencia, como saber cultivar o criar un animal de granja, siguen siendo enseñados incluso en las ciudades, ¿sí? Así que estas son cosas que nos llaman la atención también a nosotros. Pero vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo que se impuso la sociedad japonesa, o que se tomó, fue el modelo americano, el modelo estadounidense, ¿no? Pero fue, los resultados de esa decisión se están viendo en la actualidad, ¿no? Con muchos problemas sociales. Es un modelo que requiere de recursos naturales extensos, como los de Estados Unidos, y Japón carece de ellos, así que significó un esfuerzo ciclópeo para los japoneses poder estar a la altura. Sin embargo, sí se convirtieron en una superpotencia económica, ¿sí? Pero el costo es muy alto, ¿sí? En la década del 90 llegó a su momento de crisis máximo, ¿no? Incluso los jóvenes de esta generación que, bueno, empezaron a su formación superior en este momento, se llama también, em, investigadores los llaman de generación perdida, ¿no? Ya sí, en la década del 80 encontramos expresiones de desencanto de la juventud, ¿no? De protestas como el sonado caso de la secta WOM y los atentados terroristas en Tokio en esos años, y de jóvenes que eran egresados de la Universidad de Tokio en área de ciencias, y sin embargo estaban totalmente decepcionados de la clase política y las decisiones que tomaba Japón, ¿no? En noviembre del año pasado salió un artículo de que el caso de los chicos que no asisten a la escuela llegó a su máximo, ¿no? Después de 5 años de aumento, bueno, son 200.000 frente a varios millones de estudiantes, es un número que consideraríamos mínimo, pero es muy preocupante, ¿no? Y el caso de los hikikomori, o estos chicos que llegan a la edad adulta y se encierran en sus habitaciones y no salen, ¿no? Todos esos problemas sociales que están reflejando que la sociedad está, de que el modelo elegido, ¿no? Está viviendo un momento de tensión y que no encuentra la forma de liberación, ¿no? Además, bueno, toda la competencia que generó en la década del 80 la universidad y el aumento el acceso a la universidad y el aumento de la tasa de suicidios de los jóvenes por no poder cumplir con las expectativas de sus familias, ¿no? Respecto de una educación superior exitosa para tener un trabajo exitoso, etcétera, fueron, bueno, marcando, digamos, dando señales de esos problemas. Y en la actualidad el Japón está sufriendo muchos problemas, algunos problemas que empezamos a ver los comunes, ¿sí? Y yo creo que la educación japonesa y la necesidad o sea, la importancia que tiene el estudio de la educación japonesa y del modelo japonés está en cómo resuelven estos problemas, cómo vuelven a las bases, ¿no? Para poder encontrar la senda de una educación adecuada para el siglo XXI. Uno de los investigadores que está trabajando sobre esto es el doctor Manabu Sato, de la Universidad de Tokio. Él está trabajando sobre estos problemas sociales que se ven en la escuela y ha propuesto como solución esto de la comunidad para el aprendizaje. El dejar de lado esa competencia salvaje, ¿no? Por entrar, aprobar exámenes y entrar a las mejores universidades, que bueno, ya igual incluso los cambios demográficos están aliviando esa presión, pero de todos modos
las exigencias, ¿no?, de los adelantos tecnológicos se está llevando a niveles insostenibles, ¿no?, para los niños, la necesidad de ponerse al día, ¿no?, con los conocimientos. Y además, bueno, los cambios económicos de fin del siglo XX han producido un aumento de la brecha entre sectores de mayor recursos y sectores que se empobrecen, ¿no? Debido a estos son palabras del doctor Sato, ¿no? Debido a la globalización ha aumentado la pobreza entre los niños y se ha agravado la crisis de los derechos humanos y la crisis de la profesionalización y la autonomía de los maestros, porque los maestros también han sufrido, ¿no?, estos embates, ¿no?, en la necesidad o la demanda del Ministerio de Educación frente a los problemas que presentan los niños y sus familias, ¿no? Y en ese sentido, la Comunidad para el Aprendizaje constituye una nueva forma de escuela para el siglo XXI y está respondiendo efectivamente a esos problemas, ¿sí? Uno de los principios que tiene esta comunidad del aprendizaje es que la labor de los maestros es que se cumpla verdaderamente el derecho de los niños a aprender, ¿sí? No poner el centro en solamente los conocimientos intelectuales ni nada más, sino verdaderamente en que los niños aprendan, ¿sí? Poner la atención y el foco de toda la actividad en los niños. Y además es una tarea que no solo los maestros deben resolver, sino por supuesto que las autoridades educativas y la comunidad de padres. Y entre los niños mismos también. En vez de generar competencia, es la necesidad de un aprendizaje colaborativo entre los niños que tienen mejor capacidad y mayor, bueno, mejor capacidad de aprendizaje frente a aquellos niños que tienen más dificultades y solo entre ellos, colaborando se potencian, ¿no? Y este tipo de prácticas, bueno, incluso ha sido reproducida no solo dentro del Japón, sino ha sido de interés para escuelas incluso de China y de Corea y del sudeste asiático, ¿sí? Bueno, y sobre esta nueva eh, bueno, propuesta que lanza la comunidad educativa japonesa. Tenemos una publicación del Colegio de México, que es El desafío de la escuela, la obra de Manabu Sato, en donde condensa esa experiencia, ¿sí? No hay mucho material en español sobre educación en Japón, pero les recomiendo estas dos publicaciones del Colegio de México. Una historia documental de la educación moderna en Japón, que llega a temas contemporáneos. Es una colección de documentos que creo que puede ser muy provechosa para desarrollar estudios sobre la educación japonesa. Y esto que responde un poco a las bueno, a estas nuevas necesidades de las cuales tenemos en común, creo que los latinoamericanos, para con los japoneses. Porque, bueno, un poco es esto, ¿no? Por los medios de comunicación masiva y las redes sociales, ¿no? Se difunde la educación japonesa como una educación adelantada varias décadas y que promueve la formación de un niño ciudadano del mundo y que conoce varios idiomas, etcétera, ¿no? Pero los japoneses del común, en general, la sociedad japonesa, debido a la globalización y demás, está sufriendo problemas que tienen más en común con nuestra realidad que con la de una sociedad súper desarrollada, ¿no? Entonces, creo que es importante también ver eso y a nosotros creo que nos aporta, ¿no?, mucho más para la solución de nuestros problemas, algunas de estas prácticas que han tenido a lo largo de la historia y que, bueno, en definitiva han dado como resultado esto, ¿no? La formación de una sociedad, la sociedad japonesa desarrollada, un país muy pequeño, pero que hoy en día todavía se sienta en la mesa de las grandes potencias, ¿sí? Perdón, fue muy rápido quizás, pero eh, aquí termina mi presentación, perdón, si corrí un poco. Este, no sé, en todo caso lo dejamos para después preguntas, porque, o el diálogo entre nosotros, ¿sí, no? No, más bien, muchas gracias, Cecilia, por
por cumplir con los tiempos preestablecidos, porque precisamente nos van a dar la oportunidad de un mayor diálogo luego de la Mm, exposición de Ronnie y teniendo en cuenta las preguntas y comentarios que nos hagan llegar las personas que nos acompañan a por lo favor. largo y ancho de Latinoamérica. Sin duda, los aportes ofrecidos por la doctora Onaja son bastante reveladores para entender la historia y el proceso de modernización de Japón a la luz de la educación y los retos que ésta ha tenido que superar. Ahora me permito darle la palabra al máster Ronnie Vargas. Bienvenido. Mucho gusto a todos. Estoy en Nagoya en este momento. Acá es en la mañana. Así que buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. He estado viviendo aquí en Japón por alrededor de 8 años ya. Y esta presentación la voy a basar en lo que he aprendido de mi estancia acá, también en lo que he podido estudiar. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. ¿Me avisan si se puede observar bien? Voy a Todavía no, compartir Ronnie. acá. Ah, Listo. ¿Qué tal? perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. El título de la presentación en este caso va a ser El desarrollo educativo en la modernización de Japón, generalidades y perspectiva. Para empezar, vamos a hacer un pequeño recorrido. Japón es una serie de islas, es un archipiélago. Yo he estado viviendo en 3 lugares hasta el momento. Conozco 2 universidades, la Universidad de Utsunomiya, localizado en el marcador de color azul, la Universidad de Hiroshima, en el marcador amarillo, y actualmente me encuentro hacia el centro de la isla de Honshu, en la ciudad de Nagoya. Para empezar, estos van a ser los contenidos, primero que todo, la tradición educativa japonesa y el proceso de modernización, lo que ocurrió después de la posguerra y el sistema educativo actual, observaciones generales, y finalmente vamos a compartir un espacio entre todos, más adelante de preguntas, comentarios. Para empezar, educación y tradición. Dentro de la cultura japonesa, la educación ha sido vista siempre con un valor importante, una especie de garantía para crear una buena carrera, básicamente como fuerza motriz para movilización social. Originalmente se dependía del abolengo, del pedigrí, para acceder a sistemas educativos. Eso se ha dado en forma tradicional y se fue aboliendo en el pasar de las décadas. En la era Edo, de 1603 a 1867, que fue el proceso en que Japón se encontró más cerrado en sus propias fronteras en general, existían especialmente 2 formas de educación básicas. Una llamada Terakoya, que básicamente se centraba en utilizando como núcleo a los templos budistas. No necesariamente los templos budistas eran los organizadores, pero la educación era básica para leer, escribir, manejar aritmética básica. Educación abierta para personas también en zonas rurales. Y originalmente se introdujeron otros temas, por ejemplo, historia, geografía, básicamente temas necesarios e importantes para vivir en Japón. El siguiente sistema era el Hanko, que eran escuelas más basadas en las escuelas samurái. Eran para las clases sociales más altas y básicamente, inicialmente preparaban a los futuros señores feudales o los oficiales gubernamentales para cumplir con sus deberes y también para prepararlos en su mentalidad. Así que originalmente existían divisiones administrativas japonesas llamadas Han. Cada Han podía organizar sus escuelas, de ahí precede el nombre Hanko, y tenían una fuerte conexión entre los señores feudales y el shogun en ese momento, pero siempre se contaba con cierta autonomía, entre ellas precisamente la forma de educación, los contenidos que se iban a dar. Existía autonomía en política, justicia, cobro de impuestos y siempre iba a haber comunicación con los jefes, las autoridades del país. Más adelante, en la era Meiji, en donde empieza el proceso de renovación o de restauración, se dan cambios importantes en donde
donde ese sistema dual de dos tipos de escuelas empiezan a mudarse hacia otro sistema distinto. En 1872 se establece el sistema de educación nacional, que daba paso a una nueva administración, no basada en Han, sino basada en un sistema más centralizado, más planificado. Existió el gobierno imperial se dio cuenta que después de tantos siglos cerrados se ocupaba información extranjera para modificar los sistemas sociales y educativos que existían. Así que hay una misión muy importante que vamos a hacer acá. No es la única, es la más famosa de todas, se llama la misión Iwakura. Básicamente la misión Iwakura constaba con dos misiones. Era una serie de diplómatas y oligarcas Meiji que se embarcaron en una nave para viajar primero que todo a Estados Unidos y realizaron un viaje durante 2 años, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa y finalmente en algunos lugares de Asia. 2 misiones principales. La primera era renegociar tratados que habían sido considerados como nocivos para Japón y una recolección de información sobre la cultura, las estructuras sociales, militares, educativas, etcétera, nuevas tecnologías, etcétera. Después de esos 2 años, se llegó a la conclusión de que la segunda misión era más vital. La primera función no fue muy exitosa. Y es donde empieza a darse una nueva orientación a la educación en Japón. Se crea, un poco más atrás de eso, se creó el Ministerio de Educación y se empieza a trabajar en las que se conocieron como universidades imperiales. Fue un conjunto de 9 universidades que eran parte del sistema imperial japonés, 2 de ellas localizadas fuera de Japón, y que se fundaron entre 1886 y 1939. 2 de esas universidades se encontraban en el extranjero, en lo que actualmente es Corea del Sur y Taiwán. Esas universidades fueron llamadas universidades imperiales por su peso y por el apoyo que daban a los movimientos expansivos que Japón tuvo a principios del siglo XX, bueno, a finales del XIX, principios del XX. Vamos a ver qué ocurrió durante ese proceso. Pues Japón se embarca en una misión expansionista colonialista en que se intentaba convertir en una potencia colonial en la zona y empiezan incursiones en el extranjero. Hubo una guerra, la guerra la guerra ruso-japonesa, que fue ganada por Japón. Eso inspiró más confianza en el gobierno japonés y se intentaron más incursiones en Asia, especialmente en la zona, digamos, descuidada por el resto de potencias, incluyendo obviamente China como primer objetivo y la península coreana, entre otros. Pues Japón a partir de esa época se da una función en que todos los recursos del país se dedicaron al expansionismo, incluyendo también los recursos jóvenes, a los niños, las niñas, los jóvenes. Pues existió una carrera en la creación de nuevos recursos para la milicia y gran parte de incluso los niños, las personas que no iban directamente a la guerra, eran utilizados para crear todos los equipos militares, municiones, etc. Eso posteriormente creó una especie de generación perdida educativa. Japón pierde la guerra en 1945 y empiezan una serie de reformas importantes en toda la sociedad, especialmente promovidas por Estados Unidos. Estados Unidos ocupó Japón después de esto e inicia un proceso rápido de cambios. Japón es una sociedad en que los cambios se dan en forma muy lenta y los cambios normalmente se perciben con cierto recelo. En el caso de la ocupación americana, muchos cambios se dieron de forma rápida porque no dependían de Japón, eran ordenados desde arriba. Y obviamente eso dio también la oportunidad de crear cambios en el sistema educativo, que originalmente fue basado también en el sistema estadounidense.
Entre 1947 y 1950 especialmente se empiezan reformas importantes en que se establece especialmente un sistema que ellos conocen como 6334. Son 9 años obligatorios de educación, 6 años de educación primaria, 3 años de educación media baja, 3 años de educación media alta, que en Costa Rica tenemos solo 2. Lo que nosotros llamamos colegio, que son 5 años, en Japón son 3, que es Junior High School, y 3 High School, además de 4 años en general para la educación universitaria. Obviamente existen otros sistemas disponibles para educación, incluyendo la educación preescolar, y es un mercado muy importante, es una industria muy poderosa aquí en Japón, en donde siempre los padres quieren que los niños estén aprendiendo algo: música, instrumentos, deportes, idiomas, matemática, ciencias. Existe un gran mercado en ese sentido. El sistema crea una elevada asistencia, y después de los cambios que se dieron de la Revolución Meiji, se da un cambio muy importante: la democratización. No era importante pertenecer a una casta, y la educación se abre, se hace disponible para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, basada en economía, política, preferencias, incluso nacionalidad. Existen también 2 leyes principales que inspiraron los cambios durante esa época. 2 leyes creadas en 1947, la Ley Fundamental de Educación, que fue la que promovió precisamente esta diversificación y esta democratización de la educación, y la Ley de Educación Escolar, en donde existe un plan de estudios creado por el gobierno, el Ministerio de Educación, y en donde existen distritos educativos que se encargan de básicamente contratar a los profesores y enviarlos a las distintas escuelas. Existe un gran interés en la carrera de educación, porque existe también un tradicional estatus vinculado a ser un profesor en Japón, no solo a nivel universitario, sino también si se enseña algo en Japón, se cuenta con cierto prestigio social, no necesariamente con un buen salario, pero sí con una plataforma social importante. Es muy bien visto ser profesor o tener familiares que son profesores. Más adelante, desde mi punto de vista, son algunas características de la educación japonesa. Pues dentro de los valores o de los principios básicos de la educación japonesa, nosotros tenemos la formación de ciudadanos seguros de sí mismos, que creen en la paz en general, la democracia, el respeto a los derechos humanos, que sean amantes de la paz y la verdad. También se promueve una madurez política y tolerancia religiosa. En mi experiencia, el interés político en Japón es muy bajo. La mayor parte de personas, especialmente jóvenes, sienten un desinterés, una desconexión extrema en cuanto a la política. Existe también una prohibición a algún tipo de vínculo entre la educación con políticos y organizaciones religiosas, un distanciamiento, una independencia. Y no solo hay un error en esa palabra, mis disculpas, pero esta ley de educación promueve también no solo la promoción a las universidades y centros educativos en general, sino también a instalaciones como bibliotecas, museos, centros cívicos, centros locales en que se pueden reunir todos los vecinos. Se da un proceso que ya la doctora Onaha mencionó, en donde se da un papel muy importante a los centros educativos como unificador social, y centros en donde también hay festivales, y son puntos de referencia, los colegios, las escuelas, las universidades. También sigue siendo un medio para la movilización socioeconómica. Se puede ser de un estrato relativamente bajo y llegar a posiciones muy altas si se tiene una muy buena educación en general. Algo importante en esto es que esa movilización es efectiva, y que aunque Japón, la sociedad japonesa, no es tan desigual o tan salvajemente desigual como Latinoamérica, también existe pobreza. Existe lugares en que muchos niños no pueden consumir incluso ni siquiera 2 comidas al día. Existe pobreza en Japón, eso es obvio, pero es importante recalcarlo. Y desde cualquiera de esos estratos que se venga, desde cualquier
prefectura que se venga, se puede llegar a una buena posición gracias a la educación. Los japoneses saben eso y promueven desde edades muy cortas la educación en todos los sentidos. Sigue existiendo una clara jerarquía y especialización dentro de las universidades. Hay universidades especialmente identificadas con áreas específicas. Por ejemplo, la Universidad de Hitotsubashi es muy famosa para áreas sociales. Si se gradúa de la Universidad de Hitotsubashi, muy posiblemente se tienen las puertas abiertas para trabajar en campos de ciencias sociales. Hay universidades muy famosas en medicina, por ejemplo, y hay universidades que son todoterreno. Graduarse de una universidad de las principales en Japón, que en este momento no se llaman imperiales, pero siguen manteniéndose en funcionamiento, son las universidades más tradicionales y en donde es más complicado ingresar para los muchachos. Estas universidades, graduarse de la Universidad de Kioto, entrar es muy difícil. Existe una gran competitividad para entrar, basada en los exámenes de admisión y en todo el desarrollo de años de estudio, en que las notas también van a ayudar como carta de presentación. También existe una trayectoria de años. Si se va a este colegio, hay más posibilidades de entrar a este otro colegio, que finalmente me va a llevar a esta universidad. Los japoneses tienen que planear sus vidas años antes. En Costa Rica, por lo menos, eso no ocurre tanto. Y existen dos campos muy separados entre sí, el campo de Rike y el de Bunke. Bunke es artes liberales, Rike es todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, matemáticas, ingeniería. Hay universidades también muy famosas por uno de los campos, Rike o Bunke. Y también graduarse de estas universidades tradicionalmente brindaba la oportunidad de entrar en las empresas más grandes y más cotizadas de Japón. Observaciones para terminar esta presentación. Pues existen cambios en las garantías que se ofrecían. Graduarse de universidades como la de Kyoto, Tokio, etcétera, simplemente garantizaban una carrera, un trabajo estable y un trabajo muy bien pagado. En este momento, esa situación está cambiando. Hay personas que se gradúan de universidades muy prestigiosas y en este momento no tienen la vida resuelta como anteriormente la tenían. Existen cambios importantes en esta época. Hay también necesidad de hacer renovaciones en el sistema educativo japonés. También es muy importante, que también puede resultar muy obvio, pero cuando se vive acá y se observa en primera línea esto, es bastante llamativo. Prácticamente todos los conceptos que tenemos los latinoamericanos son distintos en Japón. ¿Qué es una amistad? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es la educación? ¿Qué es una universidad? Tienen funciones distintas. En Costa Rica hay que esforzarse mucho en las universidades. Ahí es donde se aprende y se sale y las empresas esperan contratar a alguien que sabe. En Japón es muy difícil entrar a ciertas universidades, pero las universidades promueven otro tipo de periodo. Incluso en universidades muy prestigiosas, pues se les permite a los estudiantes trabajar. Muchos de ellos trabajan gran parte de su tiempo, casi no pueden estudiar o no necesitan tanto estudiar. Y también se provee unos 4 o 5 años en que los estudiantes van a tener la oportunidad, por ejemplo, de ir afuera, estudiar en Europa, estudiar en Estados Unidos, en Latinoamérica, probar voluntariados, vivir la vida, por decirlo así, porque después de eso existe un periodo mucho más serio en que ellos se gradúan y prácticamente ya esto no se puede hacer. Las empresas van a ser más absorbentes y más exigentes con el rendimiento de los estudiantes. También existen modificaciones y prioridades. En general, Japón está muy alineado con el resto del planeta prácticamente, en que las carreras técnicas están teniendo más promoción a costa de las carreras de humanidades. También existe una fuerte promoción a que se conozcan nuevos idiomas, a que los estudiantes viajen. Hay programas muy importantes y que ofrecen muchas garantías para que los estudiantes puedan ir a estudiar afuera, de forma incluso muchas veces gratuita, provista por becas. El gobierno está interesado en que los japoneses salgan, observen, aprendan y regresen con una experiencia nueva a sus países, a su país. Y también
esto ya lo mencionó también la doctora, existe una fuerte énfasis en la creación de niños independientes, personas independientes, que saben cocinar, que saben vivir completamente lejos de sus familias. Nuevamente, en otros lugares esto es muy común, imagino que en Argentina es muy común, en Costa Rica no tanto por el tamaño del país. Muchos de nosotros vivimos siempre con nuestras familias hasta que nos casamos muchas veces. En Japón prácticamente entrar a una universidad implica irse a vivir solo con 18 años a 500 kilómetros de distancia. Así que el sistema educativo tiene que promover que esos niños, esos muchachos vayan preparados para vivir solos. Y también hay una fuerte promoción en una vida sana, una fuerte promoción a los deportes que en Costa Rica no tenemos lamentablemente en este momento. Existe una fuerte promoción a que prácticamente todos los japoneses han aprendido algún tipo de arte o algún tipo de instrumento en sus vidas. Yo nunca he tenido ningún tipo de educación relacionada en cuanto a esto. Es posible practicar prácticamente cualquier deporte. Prácticamente todo está a disposición de los japoneses. También una de las características de ser un país desarrollado. Con eso termino mi presentación y damos paso a la siguiente etapa. Muchas gracias por su atención. Voy a detener aquí la pantalla. Le agradecemos a Ronnie Vargas por su intervención. Sin duda alguna, ambas participaciones han brindado un panorama amplio sobre lo que ha implicado la política educativa en el país asiático. Y bueno, compañeros, doctora Cecilia Onaja, Ronnie Vargas, han motivado a las personas que nos acompañan a una serie importante, a una Bien, cantidad bueno. importante de preguntas, así que vamos a tener que hacer una selección porque definitivamente no nos va a dar tiempo de plantearlas todas. Bueno, Aquí vamos. Y por favor, a las personas que no transmitan sus preguntas es por una cuestión de tiempo. Ya quisiéramos quedarnos una hora más por acá. Primera pregunta. Una de las reformas más importantes de la era Meiji fue la reforma al sistema educativo. El país llegó a tener mejores índices de alfabetización que varios países europeos. mm, Eso implicó también copiar algunos estándares. En mm. ese proceso de internacionalización, ¿se habrán tomado en cuenta las peculiaridades del desarrollo de Japón? Esa es la primera pregunta. Eh, ¿Prefieren que vaya respondiendo mejor? Sí, 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 o sí. si están de Bien. acuerdo, porque las Ah, preguntas cambian transversalmente perfecto. de... Bien. Ujú. Inclusive, bueno, los estándares de nivel educativo, curiosamente se registraron antes. El Magíster Vargas, Vargas recién señaló de la era Tokugawa y de las terakoyas, etcétera. Saben que estamos hablando del siglo XVIII en Japón. Tokio, Edo, en ese momento se llamaba Edo, la ciudad capital, tenía una tasa de alfabetización más alta que Londres en ese momento. Wow. O sea, el periodo premoderno. Y es muy interesante esto, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? El éxito de los Terakoya es por el desarrollo mercantil que tuvo el Japón en esos momentos. La necesidad de leer y escribir, y usar el soroban, o sea, el abaco, nace de la necesidad del desarrollo económico, ¿sí? Y de que tanto las familias campesinas como comerciantes necesitaban que sus hijos administraran los recursos de la familia. Y así se llega a esa alta tasa de alfabetización y de desarrollo educativo. Y irónicamente, después, con la restauración Meiji, como ya mostré en el gráfico, ¿no? En los primeros tiempos, la tasa de incluso matriculación es baja, pero luego sube. Porque es verdad, a mediados de la era Meiji, ya para los años 1880-90, la educación sí se convierte en la vía de ascenso social, de mejora de la condición de vida de las personas, y eso hace que la educación empiece a ser cada vez más importante. Por eso está esa imagen, ¿no?, estereotipada de que los japoneses son fanáticos de la educación desde siempre, pero muchas veces es la situación la que genera esa necesidad, ¿no? La que impulsa eso. Y por supuesto, en cuanto a las copias de estándares, en realidad los japoneses siempre buscaron adaptar a su propia idiosincrasia eso. Por eso, por ejemplo, el Edicto Imperial de Educación no tenía que ver más
con el modelo prusiano. Dejaron de lado el modelo norteamericano y tomaron el modelo prusiano para el desarrollo de su educación, porque tenía que ver más con los principios confucianos y la sociedad que ellos querían crear. Por eso salieron al mundo a buscar, mirar todo tipo de modelos y eligieron siempre en función de sus condiciones. Y eso creo que es muy importante de tener en cuenta. Lo más. Muchas gracias, Cecilia. Ronnie, ¿quieres agregar algo más o continuamos con la que... Adelante, Ronnie, por favor. Sí, claro, algo muy breve. Pues Japón siempre ha vivido esa dicotomía de qué es necesario implementar desde adentro y qué es necesario cambiar desde afuera. En ese sentido, los invito a observar la sesión precisamente de esta cátedra que tuvo al doctor Esteban Córdoba y también de moderador el doctor Ricardo Martínez, relacionado precisamente con la modernidad, en donde se habla un poco de precisamente esos tres caminos posibles. Un camino que promovía a lo japonés y otro camino que promovía lo extranjero y una tercera vía que era el Wakun Yosai, que era tomar lo mejor de ambos mundos. Así que Japón siempre ha tenido ese estira y encoge, por decirlo así, en que se incorporan, pues, para mí esa es la principal característica de la cultura japonesa. Es tomar algo de afuera, observarlo, tomar que es útil, dejarse lo que es útil, japonizarlo, por decir así, y descartar el resto. Japón no es un buen productor en general de nuevas invenciones, pero es un excelente mejorador. Por ejemplo, empresas como Toyota. Japón no creó los automóviles, no creó los componentes electrónicos, no creó computadoras, no creó, etcétera. Lo que Japón hace es tomar cualquier cosa, incluyendo el lenguaje incluso. Los japoneses primero se habló, se tomaron como sistema de referencia las letras chinas. Japón toma esas letras chinas, toma una selección, las utiliza en su lenguaje y el resto lo descarta. Esto es un nuevo lenguaje llamado japonés. Prácticamente todo lo que tenemos en Japón, incluyendo la educación, ha pasado por ese filtro. Y es muy interesante, es una cultura muy, muy interesante en ese sentido. Pero sí los invito a que vean esa presentación con el doctor Cosmo. Muchas gracias. A vos, Ronnie. Creo que, bueno, con la respuesta a esta primera pregunta, respondieron como dos preguntas más y me han dado la idea de que tal vez podamos ir juntando algunas preguntas y muy en línea con lo que acaban de señalar, porque tenemos varias preguntas que hablan sobre esa tensión o fricción que hay entre la tradición y la modernidad para el desarrollo del sistema educativo en Japón. Cómo esa fricción conlleva o lleva el estatus en la educación, hablando de la educación, de mandato familiar, un modus de prestigio y reconocimiento social, una manera de inserción al mundo laboral, sistema educativo en línea con el desarrollo de la industria, un proceso de construcción de ciudadanía, lealtad, nación. Nos preguntan entonces, ¿cuál es esa dinámica que se da entre el sistema educativo, la tradición, los valores y la modernidad? Y aquí sumo tres cositas más. Si se nos van, las repito de nuevo con mucho gusto. Por un Sí, lado, porque todo va en línea con ese marco de fricción, tradición y modernidad. Tradición, modernidad. En línea con las nuevas corrientes de pensamiento alternativo. ¿Cuál fue el caso del marxismo y el anarquismo en la primera mitad del 20? La segunda, que tenía que ver con lo que decía Ronnie al final de su intervención. Dice, uno de los rasgos distintivos de la modernidad en Japón ha sido su capacidad para adaptar innovaciones de origen extranjero a las necesidades y culturas del país. ¿Hasta qué punto se puede diferenciar la adaptación de una simple adquisición? ¿Qué casos expresan una y otra forma de cambio cultural? Y la tercera, esa es mía, es una cuestión de curiosidad. No sé si conocen, yo soy medio fan de cómics, mangas, anime, esas cosas. Hay un novelista japonés de finales del 19, principios del 20, que, perdónenme la pronunciación, se llamó, pronunciando en español, Natsume Soseki. sí, Y él escribió Soy un gato y Kokoro.
¿Cómo se ve esa tensión de modernidad y tensión Ah, sí. pensando en el sistema educativo? Entonces es sobre la Ujú, obra de Natsume Soseki, ujú, sobre las corrientes alternativas, marxismo y anarquismo, y ujú, hasta qué punto hay particularidades en ujú, esa adaptación de mm, innovaciones extranjeras a las necesidades de la cultura del país, de las mm. necesidades estructurales y culturales del país. Eh, Cecilia, por favor. Sí, ya, bueno, en cuanto a la adaptación, creo que Ronnie fue muy claro, ¿no? Al hablar, haciendo referencia a la presentación del doctor Córdoba sobre esto de tradición y modernidad y cómo donde él va con esa idea de medir espíritu oriental con ciencia occidental, de fusionarlo, ¿no? Ahí está. Y el tema de la adaptación, bueno, siempre, no es una simple adquisición, nunca fue mecánico, sino que siempre ha sido adaptado a las necesidades japonesas. Es como les decía, ¿no? Encontraron en el sistema prusiano de jerarquías, ¿no? De autoridad y jerarquía, de un modelo político muy conservador, la posibilidad de adaptarlo a los que tenían la estructura política que tenía Japón, ¿no? Recuperar la imagen del emperador, equipararlo a lo que puede ser el Kaiser alemán, ¿no? Etcétera, y de una lealtad. Bueno, es un ejemplo de adaptación. En el caso de la educación, sí, o sea, en un primer momento fue directo, por ejemplo, ¿no? De adoptar el sistema educativo estadounidense, por ejemplo, y traducir directamente los libros, y eso se dieron cuenta casi inmediatamente que no iba porque las realidades eran totalmente distintas. Ujú. Esto es en cuanto a la historia, ¿no? Eh, bueno, habría muchos ejemplos de ver cómo se adaptó, son muchas ideas juntas. Y en cuanto a lo de Natsume Soseki, creo que es el autor, el escritor japonés que mejor refleja, o mejor reflejó esa tensión, ¿no? Él fue enviado a Londres como becario y se pasó a estudiar inglés cuando su formación había sido en clásicos chinos. Y se pasó encerrado en su habitación, ¿no? Con una crisis de identidad y una crisis intelectual muy fuerte, ¿no? Luego, bueno, va a regresar a Japón y a ocuparse incluso de la cátedra relativa, creo que la enseñanza de inglés fue así. Pero en sus novelas, bueno, Yo soy un gato es muy interesante, ¿no? Porque hace precisamente referencia a eso. Se ríe un poco de los intelectuales que están con la moda de la modernidad y la onda occidental, ¿no? Y en fin, a veces terminan siendo ridículos, ¿no? Ese tipo de cosas. O con la guerra ruso-japonesa y el triunfo frente a una gran potencia europea, ¿no? Empiezan a tener ínfulas de grandeza y no son eso, ¿no? Y creo que escritores intelectuales lo sufrieron y lo vieron y lo reflejaron a través de las obras, ¿no? Bueno, creo que eso resumiría mi pregunta. No sé si después en la contrapregunta puedo ampliar un poco más. Este, Tal vez faltó solamente responder un poco sobre Ah. cuál fue el rol del anarquismo o el Ah, marxismo. perdón. Eso sí, eso es muy importante. Recuerdan que yo mencioné que la educación es un arma de doble filo, o sea, se preparan ciudadanos leales, eh, súbditos obedientes, digamos, mano de obra capacitada para trabajar en los esquemas industriales, pero al mismo tiempo se le da el arma para acceso a información de todo tipo. Y a fin del siglo XIX, comienzo del XX, entra el socialismo, entra el anarquismo. El Partido Comunista Japonés se funda en 1921 y es proscripto al año siguiente, por ejemplo, ¿no? Pero todas esas ideas prendieron y el ejemplo que yo di de estas escuelas obreras y campesinas tiene que ver con el desarrollo de esas ideas. Eh, las universidades fueron el lugar en donde también se cultivaron esas corrientes de pensamiento y es en donde también la censura, la persecución política también llegó. La década del 30 fue terrible, entonces muchos profesores universitarios que intentaron ejercer la libertad de pensamiento, ¿no? Finalmente sufrieron las consecuencias de la persecución. Pero es precisamente ese florecimiento de la libertad de ideas y de un amplio espectro, abanico de ideas, la que va a permitir el desarrollo de la democracia en la posguerra.
La democracia en la posguerra no la traen los Estados Unidos. Existían ya las semillas antes, pero fueron ahogadas o entraron en un letargo, digamos, por el ascenso del nacionalismo en la década del 30. Las circunstancias internacionales crearon esa situación y quedaron dormidas. Y creo que la ocupación estadounidense es la que las liberó nuevamente, ¿no? Y no sé si responde a la pregunta, pero bueno. Muchas gracias, Cecilia. Ronnie, ¿te gustaría agregar algo más? Mis disculpas porque mantuve la pantalla, compartiendo mi pantalla por un largo tiempo, no me di cuenta. Mis disculpas. No. Bueno, hay mucho que hablar en esta pregunta. Voy a dar un pequeño retoque a todo. Si olvido algo, por favor, me lo pueden recordar. Básicamente, este tira y encoge de la modernidad y esta tradición japonesa, ese amor por lo que es, por lo que somos nosotros, que muchas veces ha estado teñido de nacionalismo y digamos, de movimientos más negativos, como colonialismo. Es muy claro en prácticamente todos los aspectos de la cultura japonesa. Y hay muchos choques interesantes aquí en Japón. Por ejemplo, un país que es considerado como muy tecnológico y en donde prácticamente el papel es universal. Ellos imprimen, todavía mantienen la cultura del papel, se envían cartas escritas a mano, se utiliza el fax de forma extendida y universal, es algo muy impresionante para alguien que es de Latinoamérica, en que todo se intenta hacer digital y adaptarnos a esto, que un país desarrollado siga manteniéndose en este tipo de tecnologías porque son parte de lo que es japonés. Entonces, hay siempre un estira y encoge. Tenemos papel, tenemos el fax, tenemos la jerarquía. Muchos estudiantes universitarios están decididos a que eso va a cambiar. Cuando entran en las compañías, las empresas los modifican y ellos terminan formando parte de las jerarquías. También hay algo muy interesante. Muchas veces Japón recibe algo de afuera, lo modifica, lo mantiene en uso y en el lugar original ya no se utiliza. Por ejemplo, algo como el té. Japón es el único lugar en que actualmente se toma el té verde molido. Las hojas se muelen y eso es una bebida muy común que se utiliza acá. Eso se disuelve en agua caliente y se bebe. Originalmente viene de China. En China ya no se toma así, solo en Japón. Entonces, en Japón gustó, se mantiene. Es japonés, se mantiene. Pues también la sociedad ha tenido muchísimos cambios. Uno de ellos es muy importante. Esta puntualidad japonesa, muy representativa de esta cultura. Pues hace, a finales del siglo XIX o antes, era terrible. La puntualidad de Japón prácticamente no era un valor, no era algo importante. La seriedad de cuarto trabajo tampoco era importante. Y fue parte del proceso que se dio en forma muy intensiva en Japón, convertir eso en un valor japonés. Pues algo que realmente sorprendería mucho, encargos, llegaban extranjeros, hacían encargos a trabajadores japoneses y los trabajadores japoneses, por ejemplo, nunca venían una semana después, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver una sociedad que en este momento podemos observar con ciertas características. Muchas de esas características no han sido eternas, han cambiado en cuestión de décadas. Y hay muchos pequeños y grandes ejemplos de cuento de esto, pero sería muy largo dar algunos ejemplos más. Existe todavía un prestigio no solo en en trabajar en ciertas empresas. La empresa es la que da de alguna forma ese estatus y la educación es muchas veces las que dan el acceso a esas empresas. Y es muy prestigioso tener, por ejemplo, un hijo o una hija en una empresa grande, en una universidad. Mi hijo es de la Universidad de Kioto. Eso es todo un honor para los japoneses. Significa, hubo un gran peso en la vida privada de este niño, en que después de los 12 años, prácticamente su vida fue estudiar durante años para poder entrar en esa universidad. Así que es como todo este esfuerzo tuvo su pago. Así que desde el punto de vista de los vecinos, es que una familia tenga un hijo trabajando en una gran empresa o por ejemplo, en una universidad importante, es una cuestión de prestigio. Y muchas veces eso determina qué lugares se puede trabajar. Si es en una universidad como la de Tokio, Osaka,
Kioto, normalmente no se puede venir de universidades bajas. Normalmente hay que ser egresado de esas universidades o venir de Stanford, de Harvard, de ese tipo de lugares. Entonces, incluso si usted tiene un perfil muy académico, muy importante, su universidad de procedencia va a condicionar en qué lugares puede trabajar. En cuanto a las oportunidades que se han perdido, precisamente muchas veces por la tendencia de no cambiar lo que ha estado funcionando o funcionó hace 20 años, 30 años en Japón, le ha costado la pérdida de oportunidades. Un amigo me contaba la forma de hacer negocios en Japón y de trabajar en Japón. Ese modelo fue muy exitoso y disparó Japón entre los 70 y los 80. Japón sigue manteniendo la misma forma de hacer negociaciones, producción y muchas veces trabajar en el mercado local. Y Corea se ha desempeñado mucho mejor en ese sentido. Por ejemplo, la oportunidad que Japón muchas veces tenía en Latinoamérica, creo que se ha eclipsado por la llegada del K-pop, por ejemplo, y China y Corea han entrado con mucha fuerza en Japón. Eso también es una oportunidad que ha perdido. En cuanto al marxismo y anarquismo, pues no sé si ustedes, bueno, yo soy un poco grande, pero si ustedes recuerdan la imagen del Japón del 60, del 70, yo lo que recuerdo, yo no estaba vivo en esa época, pero recuerdo muy claro ver las protestas de estudiantes universitarios reclamando cosas, realmente provocando revueltas, motines, exigiendo. Ese movimiento lamentablemente fue extinguido con el pasar de los años. Y eso en gran parte estaba inspirado por el marxismo, el anarquismo. Los sindicatos en Japón prácticamente fueron aniquilados. En este momento, el poder de las empresas es muy, muy amplio. No existe una especie de contrapeso. Y muchas veces están incluso prohibidos ese tipo de manifestaciones que son vistos con recelo. El partido político más fuerte que en Japón, que es el Partido Liberal, estuvo en el poder prácticamente desde finales de la guerra a los 90. Fueron décadas en el país. Y es muy complicado que otro tipo de visión de mundo vaya a implementarse en el poder en este momento como un primer ministro. Existe también una izquierda japonesa que es bastante, bastante interesante. Es muy, muy distinta comparada con la izquierda en Latinoamérica. Pues. Si tienen interés en eso, les recomiendo también que investiguen por ustedes mismos. Es bastante, bastante interesante ver ese fenómeno. Hace poco hubo un asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro en Japón, y eso tiene que ver un poco también con el perfil cultural en que se asesina a una persona no porque esa persona tenga un problema con esa persona, sino porque esa persona representa algo. En el caso de Shinzo Abe parece que había una conexión con una religión y esta persona decidió matar a Shinzo Abe no porque tenía un problema con Shinzo Abe, sino con esta otra forma religiosa. Así que hay muchas cosas mezcladas aquí, mis disculpas porque es una respuesta muy desordenada, pero básicamente Japón siempre en esa lucha interna, ver qué se hace, qué no se hace, muchas veces no se hace y afecta a Japón, muchas veces se hace y ayuda, y muchas veces se hace a un paso muy lento. Muchas gracias. Quería comentar algo. Recién mencionaba de los sindicatos. Y en realidad existe sindicatos. Uno de los más combativos es el de maestros, es el de educación. Mi Kioso sigue, bueno, Ronnie, estás trabajando en educación, así que tal vez lo veas o no, tal vez, pero después de la Segunda Guerra creo que fue el sindicato más combativo, el de docentes educativos. Parece raro, ¿no? Esto, pero de todos modos existen también movilizaciones y demás. Por ejemplo, todos los años no llegan a abrir la discusión del contrato colectivo de salarios, ¿no? Con el personal de transporte. Y siempre, todos los años se anunciaba el paro de transporte en el momento en que se está negociando salario. Pero enseguida se levanta, o sea, el patronal, digamos, negocia y lo arregla antes de que se produzca. No sé si todavía es común. No, para que también no quede, entiendo que sí, a comparado de nuestros países en donde hay una movilización muy activa, ¿no? De los sindicatos de trabajadores, y que es muy diferente al caso japonés, pero que existe, ¿no?
bueno, es importante de tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de las, ¿cómo es? Ay, bueno, se me fue la idea, perdón. Este, estábamos hablando de las cuestiones políticas también, ¿no? Perdón. Eh, bueno, no importa, dejo aquí mi comentario y después cualquier cosa volvemos. Disculpe, una interrupción. Muchas gracias a ambos. He buscado agrupar las preguntas restantes en algo que yo titularía Lecciones para Latinoamérica. Voy a leer parte de los comentarios que nos mandan las personas que nos están acompañando y daremos un espacio para responder y dar cierre a esta actividad, si están de acuerdo. Lecciones para Latinoamérica le he titulado a este momento. Nos escriben: el caso japonés de la Segunda Guerra Mundial para acá es un caso donde se ha dado prioridad, o teniendo en cuenta a que se ha dado prioridad a la financiación de la educación científico-técnica, lo cual ha conllevado un alto impacto en los niveles de desarrollo de la nación. 2. Teniendo en cuenta la influencia y la generalización de la educación para la democracia en el marco de desarrollo de Japón. 3. Los roles de la sociabilidad moral y cívica implantadas en el sistema educativo japonés. 4. La experiencia japonesa en términos de memoria histórica. Abro paréntesis. Y pensemos que en Latinoamérica tenemos terribles problemas de memoria histórica. Y 5. El planteamiento de un nuevo sistema educativo en Japón de ciudadanos del mundo, que habla de chicos y chicas de 18 años con un manejo, o que a sus 18 años tendrán un manejo de 4 idiomas, el conocimiento de 4 culturas, 4 alfabetos, expertos en computación y celulares como herramientas de trabajo, que habrán leído un promedio 50 libros al año, respetuosos de la ley, la ecología y la convivencia, y con un manejo de la dinámica de negocios y finanzas. Cecilia Onaja, Ronnie Vargas, ¿cuáles son las lecciones que nos da Japón leyendo retrospectivamente la historia del sistema educativo a Latinoamérica? Mm, Es difícil sintetizar porque creo que de todos estos elementos, ¿no? que, con los que se describe a la educación japonesa, de todo, bueno, el último en particular yo había hecho mención antes, ¿no? Y hice esto es una especie de estereotipo que se crea, ¿no? Supongo que puede haber una élite que esté encaminada hacia eso, de la educación intercultural e internacional. Ya mencionó Ronnie el tema de la promoción de estudios en el exterior. Tiene como fin ese sentido. Yo creo que en ese sentido Latinoamérica también, ¿no? Debería también mirar un poco al mundo y invertir recursos en que nuestros jóvenes también abran sus mentes y la experiencia en el exterior siempre es muy, muy valiosa, ¿no? De conocer otras culturas y no quedarse quizá con los estereotipos difundidos a través de los medios de comunicación masiva. Y en ese sentido, los japoneses dan prioridad al contacto cara a cara, o sea, en persona, ¿no? No virtual. Después, respecto de la memoria histórica, Japón en algún sentido estaría algo atrasado, ¿no? Todavía siguen criticándose mucho respecto de su memoria histórica, pero bueno, hay ya movimientos dentro de Japón mismo para desarrollar una historia regional en conjunto, ¿no? Con el continente. Así que eso se está superando, ¿no? Eh, También culpa tiene el sistema educativo porque la educación secundaria superior, historia japonesa es optativa y la mayoría elige historia universal, lo cual es significativo también. O sea, tienen historia japonesa hasta la secundaria básica con estudios sociales que es muy general. Y este es un tema también, ¿no? Y bueno, esto de prioridad la educación o financiar la educación científica y tecnológica. Bueno, sí, en cierto modo es importante también, pero el sector privado también cumple su rol, ¿no? Financiando ese tipo de formación. Y ya Ronnie mencionó antes también que la educación superior
es una educación formal, pero que la verdadera formación de tanto científicos como profesionales se da en el campo del trabajo y no se da dentro de la universidad. Un estudiante, un graduado universitario sale con 4 años sin saber nada de la vida y del mundo en realidad, y se forma dentro de la empresa, o se forma en la administración pública, o se forma en las universidades en los posgrados. Allí es donde se forman los profesionales, ¿no? Y esto creo que es interesante. Ya yo participé más del mundo académico en las áreas de ciencias sociales, y ya estoy hablando de la década de los 90, de los comienzos del siglo XXI, ¿no? Y ya mis colegas también estaban peleando mucho porque se estaba reduciendo el presupuesto de las ciencias sociales. ¿No? Pero, y también al mismo tiempo se hablaba del alejamiento de los niños de las ciencias exactas. Pero de todos modos, bueno, eso sin duda ha contribuido al desarrollo, y creo que es un aspecto que en nuestros países también es interesante de que se preste más atención. Yo creo que esos 3 puntos me parece. Bueno, en cuanto a la democracia, bueno, es interesante, ¿no? Ya mencioné que tiene una larga trayectoria y de que está muy arraigado en los japoneses, y que la educación para la paz es también un pilar fuerte en la educación japonesa frente a sus ciudadanos. Por eso siguen defendiendo el artículo 9 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y es fundamental, o sea, la renuncia del uso de la fuerza para la solución de conflictos. Y mientras el gobierno intenta reformar ese artículo 9, la sociedad civil sigue defendiéndolo, lo cual es signo muy positivo. Bueno, no tengo que hablar del país de ustedes también, ¿no? Siguen la misma línea, lo cual es un orgullo, creo, para toda Latinoamérica que nos sigue esos principios. Bueno, hasta allí mi respuesta. Muchas gracias, Cecilia. Por favor, Ronnie. Nuevamente una respuesta un poco caótica de mi parte, mis disculpas, pero básicamente para mí, de todas las lecciones para Latinoamérica, primero que todo un punto, es muy complicado adaptar algo latinoamericano, por ejemplo, en Asia en general, o algo asiático en general en el mundo occidental. Pero de mi perspectiva, por lo menos en Costa Rica, algunos puntos que podrían ser muy útiles aprender de Japón es, por ejemplo, eh, mantener una educación eh, orientada hacia el respeto de los espacios públicos. En Japón eso es sencillamente hermoso. Existe un gran respeto por ejemplo, algo como decoración. Lo que se decora en Japón se mantiene en la calle. En Costa Rica es muy común algo tan simple como una maceta, una flor. Ponga una maceta en en la, no sé, en la avenida central en Costa Rica, no va a durar 5 minutos. Y van a ver varias señoras jalando la flor para dejársela, llevársela para la casa, por ejemplo. Eh, el manejo de la basura, muy importante. El manejo de la electricidad y la energía en general. Estudiar, en general ellos estudian, en la universidad tienen que estudiar, además del inglés, tienen que elegir otro idioma. Pero realmente son muy pocos los casos de japoneses que realmente son globales, en mi perspectiva. Eh, lo que yo he podido ver acá en primera mano es que para ellos hablar inglés es ser internacional. Y existe todavía una misconcepción, no sé si existe esa palabra, de que el hablar inglés permite prácticamente vivir en cualquier lugar, hacer lo que sea, en cualquier lugar del mundo. Ha sido parte de mi labor intentar eh, destruir un poco esa concepción. La mayor parte del mundo real, el inglés es útil en ciertos niveles, pero en otros no. Vivir en mi pueblo con solo inglés es imposible prácticamente. Por ejemplo, en Costa Rica. En cuanto a puntualidad, eso es una cultura que yo creo que tiene que implementarse si es posible en Latinoamérica. Nuestros énfasis son distintos, estamos de acuerdo, pero la puntualidad es un valor muy importante. El, los niveles de obesidad, por ejemplo, en Latinoamérica están aumentando en forma muy alarmante. Los estilos de vida saludable en general tienen que ser algo que los sistemas adoptivos en Costa Rica y las culturas en general apoyen más. Es una cuestión de salud pública, de seguridad individual also, también. Y también muchas veces en Japón se estudia un idioma
y no se considera la cultura que está atrás. Eso es muy importante, por ejemplo, aprender japonés sin tener en mente que es un idioma jerárquico y hay que tener cuidado en las palabras que utilizan, es hablar mal japonés. Todos los idiomas tienen sus grupos de palabras y sus momentos y sus conjuntos de expresiones. Eso creo que eso es algo que hay que apoyar en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Creo que también Japón ha estado fallando un poco en todo eso. La mentalidad del respeto. Es muy importante dar opinión, opinar, exigir lo que es propio, pero al mismo tiempo mantener una mentalidad. No sé si todavía se mantiene así. Las redes sociales en Costa Rica son un espacio aterrador, me parece a mí. En, Creo que ese tipo de respeto, de enfrentamientos o incluso muchas veces amenazas en web, eso es algo que tiene que mejorar. En Japón eso es muchas veces el único medio que ellos tienen de expresión. El ciberbullying aquí en Japón más, es más fuerte que en Latinoamérica. En cuanto a la cultura japonesa, pues existe también una expectativa de que los japoneses sepan mucho de cultura y de kimonos y todo esto. Y lamentablemente muchos, especialmente de los más jóvenes, están un poco desconectados de sus culturas. Y creo que eso, pero existe un orgullo, un cierto gusto por lo que Japón ha logrado para los japoneses. Creo que ese amor por lo propio es algo que nosotros también tenemos que trabajar en general, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel educativo, a nivel, no sé, de aprender de lo que ocurrió en el pasado. En cuanto a especialización en Japón, las universidades, primero que todo, los programas de maestría y doctorado no son tan comunes como en Latinoamérica. Eso de alguna forma puede indicar un tipo de crisis. Cuando usted se graduó de la universidad, puede conseguir un buen trabajo. De alguna forma es un poco más fácil que saber que en Costa Rica usted tiene que sacar una maestría, ya todo el mundo tiene maestría, tiene que sacar doctorado, todo el mundo tiene doctorado, puede sacar postdoctorados. Eso es un problema de crisis también. Pues en unos años va a haber que estudiar, o sea, 10, 20 años en la universidad para poder tener una buena posición. En Japón, normalmente los sistemas de posgrado son mantenidos por los extranjeros. La mayor parte de programas que yo conozco tienen un número muy bajo de japoneses estudiando y la mayor parte somos estudiantes extranjeros. Muchas veces becarios, muchas veces estudiantes asiáticos, especialmente coreanos, chinos, filipinos, por ejemplo, que vienen aquí a Japón a estudiar. Entonces, en gran parte de los programas de posgrado son mantenidos por la asistencia de estudiantes extranjeros. Eso sería porque tengo muchas notas, pero muy larga mi intervención. Un comentario nada más, ¿no? Respecto de los posgrados que mencionaba, de todos modos, por ejemplo, para poder acceder al empleo educativo, yo tuve compañeros, asistí a un programa de educación en maestría y muchos necesitaban el posgrado, o sea, la maestría para poder ejercer, obtener el permiso para ejercer como docente. O sea, la educación formal como docentes para poder ejercer en el ámbito educativo se lo da el posgrado. Y en muchos casos, la mayoría se recibe de licenciado en 4 años, pero por ejemplo, para ser abogado, poder rendir el examen nacional como abogado, la mayoría tiene que hacer un posgrado. ¿Sí? O sea, los posgrados en algunos casos es para obtener el permiso para ejercer profesionalmente en la sociedad, porque si no uno puede terminar como licenciado en medicina, en derecho o en otras carreras, pero no tiene autorización para ejercer profesionalmente. Es lo que decía Ronnie hoy respecto de la educación universitaria, ¿no? De que o sea, es una educación formal, pero no termina de formarse profesionalmente, sino que eso lo hace a nivel de posgrado, ¿no? O si no, ya dije, sale al mercado laboral, menciono bien. Era simplemente aclarar eso, ¿no? Me parece importante. Agradecerles a Cecilia Naja y Ronnie Vargas por tan interesantes presentaciones. Creo que nos dan muchas luces sobre lo que ha sido el proceso de construcción del sistema educativo bajo el paraguas de una modernidad con características japonesas, si se le puede llamar de esa manera. Gracias por habernos acompañado esta tarde-noche. No, muchas gracias. Y Ronnie también, muchas gracias. Fue muy interesante
acercarme al sistema educativo actual. También el agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando sincrónica y asincrónicamente. Recordarles que esta conferencia queda almacenada en el canal de YouTube de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Con motivo de ir dando cierre a esta sesión, recordamos que la Cátedra Jaica Costa Rica es una iniciativa académica que nos envolverá durante semanas entre mayo y agosto de este 2022 en una serie de conferencias que permitirán conocer las experiencias y lecciones aprendidas de Japón a través de su modernización y cooperación para el desarrollo. En este marco, agradecemos la colaboración conjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, OAICE, y de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con JICA, para llevar a cabo esta y las siguientes sesiones. Por último, aprovechamos para invitarles a la sesión número 7 sobre la cooperación científica y técnica del Japón en Costa Rica, a celebrarse el próximo miércoles 17 de agosto de 2022. Gracias a todas y a todos.